Esta nota de Gartner nos menciona que en sus predicciones está estimando que para el año 2029 vamos a llegar a un punto en el que esos avances en la computación cuántica van a permitir romper la criptografía asimétrica que usamos actualmente. Solo un recorderis ahí, esta criptografía asimétrica la usamos medio para todo. Lo usamos para conectarnos por HTTPS a esta sesión, para hacer cifrado de datos en nuestras aplicaciones, para cifrar información de los sistemas de mensajería. Entonces es algo que está muy embebido en nuestro día a día, que en general no nos damos cuenta claramente cuando ocurre, pero que sucede ahí como en el trasfondo y que es algo que respalda toda nuestra actividad. Para entender un poquito, vamos a hablar solo de un ejemplo de qué es la computación cuántica y que entendamos que no se trata solo de que son máquinas más rápidas, sino que en realidad funcionan de una manera distinta y el ejemplo que nos gusta usar para esto es un laberinto. Pensemos en cómo resolveríamos este laberinto, cómo seguramente lo que diríamos es, tomo el camino uno y empiezo a probar a ver si me lleva hasta la salida, luego escojo otro y lo recorro, y si estoy muy de mala, resulta que de último escogí el camino correcto, entonces me tomó el tiempo de recorrer todos los caminos para poder encontrar la solución. ¿Qué sucede con la computación cuántica? Es que por esas propiedades raras de la mecánica cuántica, porque en realidad es algo que no es a lo que estamos acostumbrados en nuestro mundo clásico normal. Los qubits, que es de lo que hablamos ahora, la computación actual hablamos de los bits, unos y ceros. Los qubits pueden tener múltiples estados al mismo tiempo, entonces piénsenlo como que puede tener un porcentaje de cero y un porcentaje de uno al tiempo, pero no solo uno y uno, sino que puede tener varios. Entonces, lo que tenemos es que podríamos recorrer todos los caminos al tiempo y el tiempo máximo que nos tardaría es el de recorrer el camino correcto. Entonces, si se fijan, no es solo que sea más rápido, pero para cierto tipo de problemas sí resulta siendo mucho más eficiente, porque trabaja con paradigmas y con estrategias diferentes. Ahora, ¿por qué nos preocupa este tema? Vemos que puede traer cosas muy buenas. Piénsenlo en temas en conjunto con inteligencia artificial, ¿qué podría pasar? En las cuestiones de genética, de materiales, de química. Podemos llegar a hacer muchas cosas al tiempo para ver problemas que son muy complejos y que los computadores actuales no pueden resolver. Pero así como tiene potencia para esas cosas, tenemos que empezar a pensar el lado menos positivo de las cosas y ver cómo puede llegar a afectarnos. Ahora, en el caso de la criptografía específico, lo que tenemos es que vamos a trabajar con un algoritmo asimétrico que nos permite hacer esos. Vamos a estar en algunas ocasiones ve uno que se utilizan llaves un poco más pequeñas que esto, pero la ideal es que trabajemos con estas llaves de 2048. Lo que tenemos. Siempre podemos romper la criptografía, pero 300 billones de años es un número tan grande que para efectos prácticos podemos decir que está seguro. Si trabajamos con algoritmos simétricos, podemos decir que con una vez nos tomaría algo así como la edad del universo. Creo que estoy teniendo un poquito de congelamiento. Voy a apagar mi cámara solo un momentito para que no vayamos a tener problemas y que me puedan escuchar bien. En un algoritmo como AES, les decía entonces, tardaría más que la edad del universo. El número más o menos aceptado en general es unos 13.000 millones de años, entonces es un montón. Entonces lo que decimos es que es inquebrantable de alguna manera, porque tratar de romper la criptografía actual usando computadores clásicos con un ataque de fuerza bruta es más o menos como tratar de resolver un laberinto infinito. Si lo miran, uno ni siquiera le hace el intento porque hay tantos caminos, tantas entradas, salidas, que ni siquiera vale la pena intentarlo. Un poco esto es lo que pasa con nuestros datos actualmente cuando los protegemos. Ahora, ¿qué tenemos con el tema de la computación cuántica? Y esta fotico es más o menos como son los computadores cuánticos en este momento. Lo que vamos a tener es que de esos 300 billones de años que teníamos para los algoritmos asimétricos, vamos a pasar a horas. Estamos hablando que podemos
hablar de números como de más o menos 8 horas para romper RCA. Entonces, de esto que era súper seguro, pasamos a algo que si solo hay que esperar 8 horas para poder ver la información que está protegida, es un esfuerzo que es muy razonable y que los atacantes posiblemente van a querer invertir ese tiempo en lograr ver esta información confidencial. En el caso de AES, que es el algoritmo simétrico, simplemente se reduce a la mitad. Entonces, no es tan terrible si lo piensan, de 13.000 años a 6.500, de 13.000 millones de años a 6.500, no suena tan terrible. Entonces, ese se siente que va a estar un poco menos afectado por el tema de la computación cuántica. Posiblemente vamos a aumentar el tamaño de las llaves a una ES 512 y podríamos decir que estamos tranquilos nuevamente. Pero con RSA es donde tenemos en realidad la gran preocupación. Y este diagrama es un poco denso, pero es que lo que queremos mostrar es cómo están confluyendo muchas cosas para que se acerque lo que se ha venido conociendo como el día Q o el Q-Day. Es el momento en el que la computación, de lo que nos hablaba Garner al principio, en el que la computación cuántica va a ser capaz de romper los algoritmos de protección asimétrica que usamos en este momento para el cifrado. Por un lado, lo que hemos visto es que los grandes fabricantes están invirtiendo fuertemente en el tema de la computación cuántica porque les resulta interesante y porque ven un potencial de negocio y que les va a traer unos beneficios. Y curiosamente, diferente a lo que nos pasa a veces en muchos de nuestros proyectos en los que a veces, en algunos casos, las fechas se corren y se atrasan un poco los proyectos. Lo que ha venido sucediendo en el caso de la computación cuántica es particular porque se han venido acelerando. Google tenía planes de tener su Sycamore para 2030 y lo tuvo en 2019. Y ya va en la siguiente generación de procesadores cuánticos y va en un avance que es mucho más veloz y están sistemáticamente rompiendo los hitos que habían planteado y los logran más temprano. IBM ha venido avanzando fuertemente y muy recientemente anunció un nuevo procesador que tiene mucha mayor estabilidad y velocidad. Microsoft hizo sus anuncios, Amazon, todos están acelerando y como se genera esa competencia entre los grandes, pues esta fecha, ese Q-Day, que no sabemos exactamente cuándo va a ser, se viene acercando en el tiempo. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos que nuestra información, si lo que encontrábamos era que no la podían descifrar los atacantes, la desechaban? En este momento saben que en algún momento, en un tiempo más o menos cercano, van a poder ver el contenido de esa información, entonces ya no la desechan. Lo que hacen es guardarla. Es un ataque que se conoce como Harvest Now y Decrypt Later. Están cosechando, están guardando todo lo que puedan conseguir por cualquier medio. Siempre tratamos de proteger nuestros activos y tenemos seguridad perimetral y demás, pero ya saben que el cifrado, cuando la información logran capturarla, pues en este momento lo protege, pero dentro de unos años no. Entonces están guardando esa información para descifrarlo cuando llegue el momento. De otro lado, lo que tenemos es que hemos visto avance ya en regulaciones. Ya ha habido entidades como el NIST, el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, ha venido trabajando muy fuertemente y ha venido invitando a que se empiece el proceso de cambio de algoritmos actuales como RCA a nuevos algoritmos. Y de hecho ha generado ya varios estándares y recomendaciones. Es decir, que ya tenemos algoritmos de cifrado postcuántico que podemos utilizar, que están aprobados por NIST y que están entendidos como un estándar. Eso quiere decir que vamos a poder tener interoperabilidad, que es un punto muy importante para el tema de criptografía. Entonces, ya tenemos esa legislación y otras entidades europeas también han venido generando recomendaciones. Lo que sucede es que casi todos coinciden es que para 2030 es el momento en el que deberíamos estar ya listos, no empezar a trabajar en esto, sino estar preparados y protegidos contra ese tipo de ataques de la computación cuántica. De otro lado, revisando un poco qué están haciendo las grandes empresas, lo que hemos visto es que más o menos el 50% de las empresas del Fortune 100 ya están trabajando en esto y esperan terminar para 2027 su proceso de migración a criptografía postcuántica. El resto lo tienen planteado como planes de 3 a 5 años. Vemos que algunos pueden estar un poquito colgados, pero lo que vemos es que definitivamente cuanto antes iniciemos, mayor protección vamos a tener ante la posibilidad de que esta fecha se corra un poco hacia el presente. Finalmente, lo que nos hemos dado cuenta es que es un proceso. Esto no va a ocurrir simplemente con cambiar una librería porque, como les mencionaba al principio, en muchos usos diarios tenemos cifrado con algoritmos
asimétricos. Entonces, vamos a tener que saber en dónde es. Seguramente todas nuestras entidades tienen inventarios y tienen más o menos claro, sobre todo en las aplicaciones más sensibles o que nos representan un mayor impacto al negocio. Esas las tenemos claras, pero tenemos que revisar, empezar por esas que son las más críticas, pero revisar todas las demás. ¿Vale? Entonces vamos a tener que hacer ese proceso de inventario, planificar cómo vamos a hacer esos reemplazos, y luego vamos a tener que hacer la implementación. Y si son muchas aplicaciones, como posiblemente lo es en el caso de empresas medianas o grandes, nos va a tomar un par de años fácilmente. Entonces, cuanto antes iniciemos, pues mucho mejor vamos a estar para ese momento. Finalmente, tenemos en cuenta el tema de la agilidad criptográfica. En esto, digamos que es una recomendación porque lo que nos dicen las entidades regulatorias es que RSA nos ha durado 50 años. Básicamente lo hemos usado para todo porque nos protegía suficientemente bien, pero es muy probable que con este nuevo ritmo que trae la evolución tecnológica no va a haber ningún algoritmo que nos dure 50 años. Seguramente va a ser mucho menos. Lo que recomiendan es que planeemos poder cambiar de algoritmos cada 3 a 5 años máximo. Entonces, tenemos que hacer esa implementación para poder ser ágiles desde el punto de vista de criptografía, ¿vale? Y una vez tengamos esa planeación, en todo caso, pues vamos a tener que hacer esos pilotos iniciales, esas pruebas, arrancar con lo más crítico y luego la transición plena a criptografía postcuántica. Solamente acá recalco, si se fijan en estos años, como por el 28, 29, 30, vamos a tener la tormenta perfecta. O sea, en el que toda la evolución nos indica que por ahí puede llegar y donde deberíamos estar listos, entonces lo que recomendamos es empezar ya. Vamos a hablar y a trabajar hoy con el ejemplo que vamos a mostrar, con un producto es Anka Secure, que es con el que nosotros hemos venido apoyando estos procesos y que es muy interesante porque trabaja sobre tres pilares de criptografía moderna. No solo tiene las capacidades de hacer cifrado postcuántico, sino que se enfoca en estos pilares de la criptografía moderna que son el criptoagilismo, lo hablamos ahora, todas las entidades lo están recomendando, incluso en la Estrategia Nacional de Seguridad Digital, hay ya claras recomendaciones en cuanto a que uno adopte una posición criptoágil para poder adaptarse ante esa velocidad que van a tener las nuevas amenazas y que van a tener los algoritmos. Lo que hablábamos van a estar cambiando periódicamente, debemos tener esa capacidad de adoptarlo de una manera que sea muy rápida para minimizar el riesgo de nuestra información. Tiene el concepto de soberanía criptográfica y es que nuestras entidades busquen tener el control absoluto sobre llaves y operaciones criptográficas. Vamos a ver un poco más en los ejemplos que vamos a tener en la demostración, cómo lo podemos lograr y de qué manera yo ya no tengo que hacer esos intercambios de llaves y que si alguna llave se compromete tenemos que hacer un proceso que nos toma bastante tiempo, sino que vamos a poder responder de una manera muy ágil para ir de acuerdo con el primer pilar, pero vamos a tener el control de esas llaves y de las operaciones criptográficas, de forma que vamos a ser muy eficientes y vamos a estar mucho más tranquilos porque vamos a tener esa posibilidad de validar el cumplimiento sobre las políticas que defina la organización, ¿vale? Finalmente hay algo que es bien importante y es que yo pueda hacer una modernización de todo ese entorno criptográfico y que lo puedan usar mis aplicaciones, tanto las más nuevas como las que tienen más tiempo. Que yo tenga esa posibilidad de incluir las capacidades criptográficas postcuánticas sin depender de en dónde lo ejecuto, sino trabajando con un esquema de soberanía en el que yo tenga el control en un solo punto y pueda hacer esa modernización sin tener que hacer rediseños complejos y buscando evitar interrupciones de servicio, ¿vale? Estos son los tres pilares que lo que buscan es que mi postura criptográfica esté preparada para el futuro. Mm, lo que tenemos es que eh, actualmente podemos sentirnos seguros, pero adaptar esa seguridad criptográfica nos toma bastante tiempo. Lo que buscamos es que esto sea mucho más rápido y mucho más sencillo. Les mencionaba que trabajamos con un producto que es Anka Secure, que básicamente es una plataforma de APIs criptográfica que se puede ejecutar dentro de la infraestructura de cada entidad, eso es bien importante, o se puede usar también como un SaaS, en un servicio en nube, pero lo que es muy interesante es que yo lo pueda trabajar en esquemas híbridos. Entonces, es muy adaptable a las necesidades de la institución, depende de lo crítico de la información que estemos manejando, podemos tener on-premise y para otro tipo de actividades podemos usar
servicios o despliegues en nube dentro de la infraestructura que ya tenga la entidad. Es muy fácil de acceder mediante servicios API, APIs REST, que es lo que estamos usando en casi todas nuestras aplicaciones. Entonces lo podemos hacer de una manera sencilla, pero tenemos otras alternativas como por ejemplo un SDK o un command line si es que requerimos hacer cosas muy específicas. La ventaja de esto es que es capaz de reemplazar las librerías que tenemos embebidas en las aplicaciones y cambiaríamos esas invocaciones a las librerías por llamados a APIs que me van a permitir que yo tenga mucho mayor control de cómo se ejecuta y en ese punto central donde están desplegadas mis APIs voy a tener todo el control de las llaves y voy a tener ese punto único de control de mi criptografía como organización. ¿Vale? Aquí quiero aclarar que ese punto único de operación no quiere decir que es un punto único de falla. Se pueden utilizar esquemas que lo hagan muy robusto. Lo que les mencionaba puede incluso tener puntos que manejen cosas de infraestructura on-premise o puntos que trabajen infraestructura de nube, pero básicamente lo que nos permite es tener una flexibilidad muy grande. Vamos a verlo en la demostración, cómo podemos implementar esto y cómo realmente es sencillo que yo pueda mantener esa posición criptográfica muy segura. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Estos nombrecitos de la derecha quiero resaltarlos porque son los que vamos a empezar a trabajar cada vez más y los que por ahora el NIST, que es la referencia que usamos en nuestra región, es lo que está recomendando, algoritmos MLKEM, MLDSA y SLHDSA. Esos son los algoritmos con los que vamos a empezar a trabajar. Vamos a tener algunos cambios, no todo es cifrado y firmado como antes, las llaves no pueden hacerlo todo. Va a haber una especialización, pero vamos a poder trabajar con estos nuevos algoritmos. Vamos a poder hacer cosas como reencriptar, porque piensen qué pasa si tengo información cifrada con RSA y eso ya no es seguro, voy a tener que descifrarlo. Lo voy a poder hacer de una manera que sea muy fluida y que sea segura realmente, que yo no tenga que dejar el archivo en claro en ningún momento, que pueda hacer estos ajustes y actualizaciones de mis algoritmos sin necesidad de estar haciendo cambios de código en mis aplicaciones, de forma que eso lo que me va a permitir es que yo pueda hacer migraciones y actualizaciones en cuestión de horas y no en meses, que es lo que podría tomarnos con los esquemas que tenemos actualmente. Y finalmente tiene ese control centralizado que me permite ser soberano desde el punto de vista criptográfico. Listo, bueno, muchas gracias. Carlos, bueno, aquí en la segunda parte de este tema y de estos retos, digamos, que tenemos para el 2026, esta segunda parte está enfocada en el tema de observabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque hoy, ante los diferentes temas que tenemos dentro de nosotros, en digamos, en la cantidad de aplicaciones que podamos tener, la inteligencia artificial se ha combinado con el tema de observabilidad. ¿Para qué? Para poder comprender de mejor forma el comportamiento interno de un sistema solo basado en lo que son sus trazas, sus métricas y sus logs, sin que intervenga algún otro elemento, yo pueda saber qué le está ocurriendo a un sistema en particular en un momento dado y que pueda resolver rápidamente ese problema que está presentando mi aplicación. Para esto, digamos, se ha creado o se han creado las diferentes soluciones de observabilidad que hoy tenemos, digamos, en el mercado de diferentes marcas para ayudar a las organizaciones a poder resolver más rápidamente y sus inconvenientes en sus sistemas y poder tener, digamos, unos KPIs de servicio mucho más altos, cercanos al 100%. Y este concepto de observabilidad, pues viene de lo que, digamos, percibimos dentro de una organización, desde el contexto primero de usuario final, que es al que finalmente le debemos como organización prestar un servicio y generar valor. Y por debajo, pues tenemos una serie de aplicaciones que van a permitir prestar ese servicio a mi cliente final. Aquí dentro de lo que tenemos pues un proceso de negocio en la parte de arriba que básicamente es cuando yo estoy haciendo un pedido por una página web, digamos de algún producto, un sitio. Entonces voy a tener acá a mis usuarios finales y voy a tener acá
todas las aplicaciones que me permiten que cada uno de estos pasos se pueda realizar o lo pueda realizar el usuario sin ningún inconveniente. Entonces, yo en algún momento, como organización, voy a tener que mirar por dónde está pasando mi usuario, si va en el paso uno, en el paso 2, etcétera, y cómo las aplicaciones, mis sistemas internos que me permiten hacer ese paso se están comportando. Y si en cada uno de esos pasos miro un comportamiento anómalo, que yo lo pueda detectar rápidamente perdón, de las trazas, las métricas y logs que me genera cada uno de estas aplicaciones que me permiten cada uno de estos pasos de negocio hacia el usuario final. Eso es lo que al final se persigue con el concepto de observabilidad. Y digamos que estábamos acostumbrados un poco a que en el pasado solo obtuviéramos un monitoreo, ¿cierto? Una foto de lo que estaba pasando. Hoy con la evolución de estas herramientas de observabilidad me permiten una visión holística desde que comienza un proceso de negocio hasta que finaliza, y no solo me va a permitir la parte de digamos, lo que es por acá las aplicaciones y mis sistemas, sino que también me va a permitir ver métricas de negocio. Y ya ahorita, digamos, les vamos a mostrar unos ejemplos. ¿Para qué? Porque al tener una visión holística, no solo veo mis máquinas, sino veo, por ejemplo, cuántas transacciones, no sé, de recepción de pedidos han ocurrido entre las 8 y las 12 del día, por ejemplo. Entonces, esto me da una visión completa tanto a la persona técnica como a la persona de negocio. Nosotros, como partners de IBM, entonces, hacemos uso de Istana como herramienta para llevar al mercado a nuestros clientes. IBM Istana es una solución de observabilidad que cumple, digamos, esos criterios que les acabo de mencionar. ¿Y cómo opera? Básicamente, todas esas métricas, trazas y logs que se recolectan, al final, a través de, digamos, sistema de inteligencia artificial interno, me permite extraer perspectivas explícitas de infraestructura que me permiten, pues, mirar o que le permiten al usuario final, administrador, ver cuál es la salud de la infraestructura que yo tengo y que me están soportando ese proceso de negocio. Tiene otra perspectiva de aplicación donde me identifican ese rendimiento y esa salud de mis aplicaciones. Ya no es de mis máquinas, sino de mis aplicaciones. Si mi página web está corriendo muy rápido, está corriendo muy lenta, si las páginas están demorando, etcétera. Entonces me permite esa combinación de revisión y ante el usuario final, además, digamos, de lo que son las aplicaciones web, también me permite hacer la observabilidad de las aplicaciones móviles. Entonces, todo ayudado por temas de inteligencia artificial, donde al final podemos, desde la perspectiva de usuario, ver, por ejemplo, este tipo de gráficas que me permiten identificar qué componente de una aplicación interna me está llamando a otro componente y rápidamente identificar los problemas que en algún momento se pueden estar presentando con, digamos, catálogos de colores, donde el rojo siempre me va a representar que hay algún inconveniente, el amarillo que está, digamos, en probabilidad, y el verde o blanco, digamos, que no hay ningún inconveniente, con la facilidad que gráficamente, por ejemplo, me aísle aquí en grupos que me identifiquen más o que me ayuden a identificar mucho más rápido esos inconvenientes que pueda tener una aplicación. ¿Cómo recolecta esas trazas? Digamos, en general, Istana, lo que se hace es a través de agentes. Generalmente, entonces, allá al lado de mis aplicaciones o las máquinas, se instala un agente. Ese agente me va a permitir, pues, extraer esas trazas, métricas y logs que van a un sistema en la nube, uno que se llama backend. Acá es donde tenemos todos los tableros, los dashboards que me permiten extraer esa información a través, digamos, los mecanismos de inteligencia artificial. Me pueden empezar a sacar esta información específica del comportamiento de mi aplicación y detectar rápidamente los errores que se puedan estar presentando.
Lo puede hacer a nivel on-premise, esa, la instalación de sus agentes, o también a nivel de lo que son las diferentes nubes en las cuales pues hoy mis aplicaciones pueden estar desplegadas. Entonces me permite cubrir, digamos, una arquitectura híbrida, que es lo que hoy normalmente pues ya estamos utilizando en las diferentes organizaciones. Les hablaba al comienzo de que no solamente podría uno como usuario administrador revisar esas métricas o esas trazas de mis máquinas. También lo puedo hacer y también una solución de observabilidad como Instana en este caso me permite tener métricas de negocio. Aquí, por ejemplo, tenemos métricas de negocio donde estábamos observando cuántas transacciones de consulta de saldo o cuántas transacciones de transferencias se habían hecho en un determinado lapso de tiempo. Entonces, acá me decía 20 de consultas de saldo, de transferencias 20, qué usuarios me habían hecho esa cantidad, etcétera. Entonces, observen que no solo me permite temas técnicos, como de pronto estábamos acostumbrados a ver en las soluciones de monitoreo, sino que también me permiten temas de negocio. Acá, por ejemplo, vemos también esa misma cantidad de transferencias y de consulta de saldo, desde qué ciudades, por ejemplo, se estaban haciendo. ¿Esto qué me permite al final? Que tomar decisiones de negocio, porque me permite no solo ver lo técnico, sino también los numeritos que a la parte comercial le pueden interesar. Si estoy teniendo más transferencias o más transacciones en una determinada ciudad, puedo llegar, por ejemplo, a realizar campañas de mercadeo que me permitan en ese momento actuar y generar más ingresos para una organización. Este es un ejemplo, digamos, aplicado a tema de sector financiero, pero como les digo, la observabilidad puede aplicarse a cualquier sistema dentro de cualquier organización. Ya para finalizar, entonces, quería traer el concepto de inteligencia artificial en el tema de observabilidad. Si bien ya les he hablado de que la solución como tal, en este caso Istana, me permite a través del tema interno de, digamos, de inteligencia que trae, pues mostrarme, abstraer toda esa información de las métricas y trazas y logs en esos dashboards que ya me organizan esa información, pues la evolución con la inteligencia artificial ha creado lo que hoy se llama un traductor inteligente o un MCP server. Ese MCP server lo que me permite es que yo pueda hablar o preguntarle en lenguaje natural, como estuviera haciendo, por ejemplo, Juan, que pudiera preguntar, en lugar de ver esos gráficos que les mostré aquí de cantidad de transacciones por hora, de consultas de saldo, o dígame, o ver esa gráfica donde me muestra cuántos web service o cuántas peticiones al web service de consulta de saldo se hicieron, que una es, digamos, de negocio, otra técnica. Entonces yo podría hacerle una pregunta diciéndole, dígame cuántas transacciones de consulta de saldo se han hecho en la última hora, simplemente escribiéndolo. Entonces se creó el concepto de ese traductor inteligente que me permite enlazar mi sistema que estoy observando versus mi herramienta de observabilidad y obtener respuestas claras a través, digamos, de ese lenguaje natural. Entonces, ¿qué puedo hacer, digamos, con este traductor inteligente? Supervisar, por ejemplo, el rendimiento de las aplicaciones, resolver incidentes mucho más rápido para que me ayude a detectar esa causa raíz, analizar, por ejemplo, la infraestructura, qué tan digamos, cargada, está en algún momento de determinadas peticiones, etcétera, y mucho más rápido, digamos, sin tener un conocimiento técnico de esas gráficas que me presenta esa herramienta de observabilidad, poderlo hacer. Esto al final lo que me va a permitir pues es un acceso más democratizado a la información. Sin ser experto técnico voy a poder consultar esa información, ahorro de tiempo.
digamos, la interpretación de esos gráficos ya no se necesita al técnico especialista, sino que a través del lenguaje natural lo voy a poder hacer. Entonces, este traductor inteligente ya hace parte, digamos, de la oferta que la herramienta de observabilidad IBM Istana tiene disponible para que en lenguaje natural le podamos preguntar. Y antes, digamos, lo que hacía mi equipo, digamos, interno, tanto técnico como de negocio, pues necesitaba, digamos, un conocimiento más específico para entender cómo se estaba comportando mi aplicación. Hoy, digamos, cualquier persona, digamos, puede preguntar en lenguaje natural y obtener esas respuestas mucho más rápidas. Entonces, hoy, digamos que ya contamos con esto, ya lo podemos hacer y es parte, digamos, del mensaje que hoy en día que les queremos hacer llegar de esta herramienta específica de observabilidad. Ahora, lo que vamos hacer acá en la demo es a combinar estos dos conceptos que les hemos mencionado, el tema de cifrado resiliente a la computación cuántica versus, o digamos, apoyado con la observabilidad de la inteligencia artificial, cómo estos se nos convierten en unas poderosas herramientas de gestión dentro de la organización de cara a los retos del año 2026 y lo que venga, digamos, en los años posteriores. Entonces, los dejo acá ahora en compañía de Cristian para ver esa demo ya mostrando estos dos conceptos en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Entonces, así como lo acaba de mencionar don Héctor, la idea es que vamos a hacer un recorrido donde vamos a ver parte por parte de todo el proceso y cómo se integrarían pues todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, en la primera parte, que es esta parte superior de aquí, vamos a tener lo que es el core de negocios, donde va a estar nuestra aplicación con la lógica criptográfica desacoplada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya la aplicación no va a tener embebida la parte criptográfica, sino que va a tener desacoplada. ¿Eso qué me va a permitir hacer? Hacer rotaciones de llaves, tener un control más específico sobre la aplicación, como mencionaba Carlos al inicio, de que yo pueda tener el control y políticas específicas sobre las aplicaciones y que me pueda enfocar aquí en la parte de todo lo que es criptografía sin necesidad de ver afectado lo que es la lógica de negocio como tal. Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a verla, a observar cómo es que esa plataforma se monitorea, qué datos podemos sacar, qué podemos mirar dentro de la aplicación. Y finalmente vamos a ver cómo sin tener una, pues como esa complejidad técnica, como le decía Héctor al final, podemos a través de un MSP Server conectarnos para poder tener una lectura y tener como una charla en lenguaje natural con la máquina para poder entender qué está pasando dentro de los sistemas. Entonces, primero, vamos a enfocarnos un poquito aquí. Vamos a tener una aplicación de negocios. En este caso, la aplicación es una aplicación que simula una transacción bancaria, donde lo que se hace es un pago, básicamente. Entonces, tenemos un login, un pago, y pues tenemos una lógica criptográfica que se hace en esta parte. ¿Qué es esta lógica criptográfica? Que yo pueda tener llaves, encriptar data, ya sea datos específicos o paquetes completos, porque la herramienta Anka que nos permite tener esas cosas. Yo puedo encriptar tanto un dato como un archivo de un tera. Entonces nos da todas las herramientas y tiene varias, pues varias virtudes, entre ellas que tiene la capacidad de hacer este tipo de cifrados en vía streaming. ¿Eso qué nos permite hacer? Que nunca vamos a necesitar una memoria muy gigante para poder cifrar un archivo muy grande. Sí, entonces vamos a empezar a ver un poquitico de esta parte. Entonces lo primero que tenemos es una aplicación bancaria que pues básicamente funciona. Tenemos un login administrador y lo que vamos a hacer dentro de esta aplicación es que vamos pues a simular, ¿no? En este caso, pues por seguridad están aquí para el demo únicamente para que lo podamos ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a poder realizar una transacción. Tenemos aquí diferentes páginas, entonces estamos en la página de login ahorita. Esta página aquí se llama página de dashboard. Aquí una transacción. Eso va a tomar un poquitico de relevancia cuando veamos la parte de Instana y el por qué nos interesa. Aquí vamos a decir que vamos a hacer una transferencia de, por ejemplo, vamos a enviar $1000 de la cuenta 123 a la cuenta 234. Cuando esa transacción se genera, la data se puede encriptar en la parte inferior, ¿sí? En este caso, pues yo lo hago manualmente para que podamos tener como ese tiempo de pausa y podemos analizar qué es lo que está pasando, pero eso se supone que sucede de manera automática. Cuando ya lo encripto, entonces él aquí me regresa un token JW en el cual yo puedo venir y observar en cualquier estándar, ya que eso está bajo estándares, qué KID estamos utilizando en este caso y cuál es el algoritmo que está utilizando. Esto va a tomar relevancia al momento que hagamos la rotación del sistema. ¿Por qué? Porque si necesito yo bajar la aplicación, yo puedo venir aquí pues a mi sistema y cambiarlo. Un ejemplo, el día de hoy ustedes están cifrando con RCA y quieren mantenerse cifrando utilizando llaves RCA, no hay ningún problema. La herramienta soporta todos los algoritmos que estén bajo los estándares. En este momento resiste más de 68 algoritmos. Si se dan cuenta, yo acabo de hacer una rotación dentro
de Anka Secure. Voy a hacer un poquitico de énfasis aquí en el diagrama. Yo acabo de hacer una rotación aquí internamente y mi lógica de aplicación sigue funcionando sin ningún problema. Yo voy a volver a generar una nueva transacción. Ahora vamos a enviar $1000, pero de la cuenta 321 a la 321 otra vez, ¿sí? Va a ir en inversa. Y lo que vamos a hacer es que ahora, al momento de yo encriptarla en este punto, vamos a darnos cuenta que la data del token cambia. Ya no me va a mostrar que es Workshop 1, sino es Workshop 2, que es la llave que automáticamente yo acabo de crear. Entonces se dieron cuenta, yo no tuve que hacer nada dentro de mi aplicación para poder tener unas políticas de seguridad dentro de la herramienta criptográfica. Entonces la fuerza y la agilidad criptográfica, porque es lo que pasa. Como lo mencionó Carlos, el RSA nos acompaña más o menos alrededor de 50 años y se estima, ONIS dice que por pura política de seguridad no va a volver a pasar eso con otro algoritmo. Entonces que solamente por política de seguridad nosotros cada cierto tiempo podríamos tener la capacidad de derrotar el algoritmo. No es como en el RSA que solamente ampliamos la llave. Sí, pues pasamos de la 1020 en la 1024 a la 2048, a la 4096, que es esta, sino es cambiar el algoritmo con el que yo estoy encriptando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Yo voy a rotar nuevamente esta llave que acabo de crear, ¿sí? La vamos a rotar, pero vamos a rotar un algoritmo postcuántico. Uno de los más estándares en este momento es el MLK. Entonces, ese es el algoritmo que yo voy a utilizar en este caso para la rotación. Voy a poner aquí el nombre 3 para hacer la rotación en este momento. Lo vamos a ejecutar. En este momento vamos es a cambiar el algoritmo con el que está cifrando. Entonces, no solamente como que amplié la llave del RSA, sino que yo acabo de cambiar el algoritmo con el que estamos cifrando. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a enviar nuevamente $1000. Vamos a enviar otra vez esas cuentas a esta cuenta y voy a volver a hacer o sea, simular el proceso de inscripción, ¿no? Para que podamos verificar qué es lo que está pasando. En este punto, si nos damos cuenta, aquí el algoritmo de cifrado ha cambiado. ¿Sí? Entonces, la llave y el algoritmo con el que yo cifraba cambió totalmente y es otro con el que se está utilizando en este momento. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos dentro de la herramienta. También tenemos la soberanía criptográfica, que es como que le podemos quitar los permisos a la aplicación para que no pueda seguir encriptando y desencriptando. Pero ustedes preguntarán, ¿qué hacemos con toda esta otra data? Porque si se dan cuenta, la data sigue quedando y sigue quedando y sigue quedando y data que está de algoritmos anteriores. Pues en este momento, si revisáramos, por ejemplo, esta que es la más antigua que tenemos acá, va a tener un algoritmo de cifrado totalmente diferente. ¿Sí ven? Es un nombre diferente de KID y es un RSA. ¿Qué hacemos con esta data que está encriptada? Pues la herramienta tiene las capacidades de poder de entender cuál es esa data y poderla desencriptar automáticamente. Tiene su timestamp, tiene la descripción, tiene quién fue, toda la data importante, yo la puedo tener almacenada y tengo la capacidad de tenerla pues almacenada directamente. ¿Qué puedo hacer? Como lo mencionaba Carlos, yo puedo reencriptar esta data en caso de que se necesitara. Entonces, yo le puedo decir a la herramienta, por ejemplo, mira, tengo este token, esta información importante, necesito reencriptarla porque vamos a pasar de RSA a un algoritmos postcuánticos como el MLK o el HQC. La herramienta nos permite hacer todo ese tipo de rotaciones y tipo de integraciones, lo que es muy potente ya que si se dieron cuenta, en ningún momento yo tuve que ni bajar ni subir el servidor que estaba funcionando en este caso. Y eso me da pues mucha fortaleza porque nos podemos enfocar únicamente en la lógica de negocio sin que tengamos que afectar la parte de seguridad, porque esta se va a encargar exclusivamente pues, de oficiales de seguridad, de definir cuáles son las políticas que queremos, cómo es que queremos que la herramienta funcione, cómo es que queremos que se apliquen las políticas dentro de la herramienta, ya que aquí podemos estar bajo los diferentes estándares que tenemos como el NIS, el ETSI, dependiendo en qué parte estemos, y pues qué requeramos en cada uno de los casos específicos. Eso nos da pues como toda esa libertad de poder integrar en todos los ecosistemas sin necesidad de tener de tener que estar verificando todo el tiempo qué es lo que está pasando, ya que a través de un enforcement podemos hacer que la herramienta se asegure de que las políticas definidas son las políticas que están cumpliendo a nivel de seguridad. Sí, entonces no solamente el hecho de que podamos encriptar, que lo mencioné, la herramienta tiene más de 68 algoritmos, sino que también podemos definir políticas como en qué sentido queremos hacer rotación, si queremos hacer rotaciones, por ejemplo, se dieron cuenta, aquí hemos hecho dos rotaciones en menos de un minuto y sin ningún problema ha funcionado, se pueden programar, entonces podemos hacer rotaciones diarias, mensuales, trimestrales, podemos hacer cambios no solo de la llave, sino del algoritmo completo. Entonces, todas esas políticas, la herramienta nos permite tenerlas y es una de las cosas más potentes que tiene en este caso la herramienta. Pero ahora, ¿en qué se integra esto? Con observabilidad, que es el segundo bloque que tenemos en nuestra parte descriptiva, que es aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros con observabilidad? Entonces, como lo mencionó Néctor, aquí nosotros podemos mirar cosas como CPU, memoria, red, e incluso podemos llegar a ver transacciones de negocio. Las transacciones que acabamos de hacer, por ejemplo, los podemos tener en este momento. ¿Qué es lo que pasa? No todos los dashboards nos sirven para todas las personas. Entonces, por ejemplo, es una vista general de Instana. Y si yo llego a presentarle al equipo de infraestructura y les digo, oiga, vea,
Es aquí están los equipos y este equipo pues tiene un problema de salud porque tiene, la memoria está llegando al límite. El equipo de infraestructura me va a decir, ah, no, súper chévere porque le podemos llegar, le podemos hacer esto, no sé qué, hay una solución. Pero si llegamos con esta charla a un ambiente, por ejemplo, un poco más gerencial, a ellos no les va a tener mucha relevancia el hecho de qué está pasando en ese momento en la máquina. Entonces yo puedo venir aquí a una perspectiva de aplicación y ver, por ejemplo, que hay cierta cantidad de llamadas, que hay cierta cantidad de latencia, que está bajo una distribución, que aquí hay un percentil que me está mostrando cómo está respondiendo mi sistema. Todo esto es importante para la persona de aplicaciones, pero vuelve y es indiferente de la gente de infraestructura, o por ejemplo del equipo de bases de datos o el equipo gerencial nuevamente. Entonces, Instana nos da la posibilidad de que podemos tener todo segregado de manera independiente para poder tener una vista, una visión holística, o sea, end-to-end, de qué está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo ahorita en nuestra página web, podemos venir a verlo aquí específicamente. ¿Qué podemos ver, por ejemplo? Podemos ver en un lapso de tiempo determinado, yo puedo decir si quiero en el último minuto, o si quiero que sean los últimos 10 minutos, que es lo que llevamos trabajando en la página, que son las días que hemos hecho, o si yo quiero ver un día específico, el 16 de noviembre, a ver qué pasó, que nadie hizo nada, puedo hacerlo, tengo la capacidad de jugar o ver a través de calendarios y poner fichas y puntos específicos para poder localizar rápidamente qué es lo que está pasando. Pero no es solamente eso. ¿Qué puedo llegar a hacer? Tengo también la capacidad de venir a ver qué está pasando, por ejemplo, en ver páginas específicamente, como les mostraba, podemos ver transacciones, dashboard y login, que son las tres páginas que mostramos al inicio. Podemos ver sucesos personalizados, como especificar botones y saber cuántas veces han dado clic sobre cada botón, cuántas veces ha hecho cada transacción y demás. Puedo venir a mirar, por ejemplo, las solicitudes HTTP que se realizan o los recursos que están consumiendo. También los errores, las velocidades que están respondiendo. Puedo generar alertas inteligentes, por ejemplo, cuando mi sitio empieza a responder con errores 500, me puedo generar una alerta inteligente para que yo pueda saber qué está pasando. Puedo generar supervisión o monitoreo sintético. Puedo ver a través de geografía qué está pasando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver aquí cuánta gente ha cargado, qué están cargando y cómo lo están cargando. Pero no solamente eso, sino como lo mencionaba Héctor, pues llega a tener data más específica, como por ejemplo dashboard personalizados, donde me muestre transacciones específicas del negocio. Entonces se dieron cuenta, ahorita hicimos tres transacciones, cada una de $1.000, y aquí nos está reportando que tuvimos 3.000 en transacciones totalmente. Esto podría ser relevante, por ejemplo, si yo quiero presentarlo dentro de una gerencia o dentro de un informe donde quiero saber cuánto dinero se ha transado a través de mi página web. Puedo ver aquí, por ejemplo, cuántas transacciones se han realizado en la página de transacciones, cuántas veces han estado en la página de login, en el dashboard. Puedo ver cuáles son los sistemas que se están utilizando, los más relevantes en este caso. Puedo mirar cómo están pasando cada uno de los usos personalizados que tengamos aquí, como sesiones que se han terminado, inscripciones que se han hecho, end-to-end y demás. Aquí, pues, están todos y cada una de ellas donde muestran cómo está la métrica en ese punto específico. Sí, entonces, no es solamente que me muestre los dashboards iniciales, donde yo puedo ver aquí en la parte de aplicaciones, perdón, donde yo puedo ver todos los KPIs que están específicamente, como ver las dependencias, cómo se está comunicando mi sistema internamente, cómo está fluyendo y qué está haciendo, sino que también puedo ver todo lo que está pasando. Pero si nos damos cuenta, eso puede ser quizás un poquito más engorroso. Si me hago entender, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí uno requiere como un poquitico más de conocimiento técnico. Entonces, como mencionó Néctor, tenemos la capacidad de conectar un servidor MSP que puede ser a través, digamos, este es un Cloud Deck que yo tengo corriendo pues, ya con el MSP configurado. Y le puedo decir, por ejemplo, quisiera saber cómo está el estado de mis máquinas en los últimos 20 minutos. Claudia automáticamente se va a conectar al MSP y va a empezar a hacer las diferentes queries que tiene que ir a hacer. De aquí dentro de la herramienta lo que nosotros tenemos es la data actualizada. Aquí en esta parte analítica podemos ver que se pasan queries donde yo puedo filtrar toda la información que tengo. Entonces él empieza a conectarse a través de esas queries y a traer toda la información para poderme presentar a través de un lenguaje natural. Eso es muy importante. Yo nunca lo dejo que corra directo, sino pues siempre lo voy dando como el paso a paso. Y él me va preguntando, vamos aquí, ¿quiere hacer esto? Entonces le voy diciendo como el paso a paso para saber qué está haciendo y analizar específicamente si es lo que yo quiero. Y ya, entonces en este momento él me está terminando de responder y me va a devolver un estado completo de todo lo que está pasando. Mientras él termina, yo les voy aquí ya, bueno, ya casi termina. Les mencionaba, es muy importante irlo haciendo paso a paso, donde podamos ir viendo qué está pasando dentro de la herramienta. Porque muchas veces él puede mandar órdenes, claro que Instagram no ejecuta nada, pero es muy importante que uno entienda que la IA es una herramienta, sí es una ayuda. No es el que me va a llegar a hacer todo, sino me va a colaborar a hacer una tarea en específico, como en este caso estamos generando un reporte para saber qué es lo que está pasando dentro de mi infraestructura, dentro de mi aplicación, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Listo? Mientras él termina, ya está tomando los snapshots y demás, les vamos a mostrar un poquitico aquí una métrica anterior, por ejemplo, en esta de aquí,
Él aquí me genera, por ejemplo, métricas detalladas de los servicios, de cómo están funcionando en cada uno de los casos. Entonces me dice, vea, tiene estos servicios que están corriendo. ¿De dónde sacó él esos servicios? De venir aquí a ver la perspectiva de aplicación y mirar todos los servicios que están corriendo, pero pues así se ven más bonitos, ¿no? Todos los servicios que están aquí de Recar, PayPal y demás son los que nos está mostrando aquí directamente que aparecen. Redis, PayPal, Payment, Reuser. Y nos dice cómo está cada uno, si no tienen actividad, si tienen actividad alta, una latencia baja, cómo están respondiendo. Sí, pero esa es la idea. Bueno, aquí sigue él corriendo. La idea es que nos lo termine mostrando en ese momento de manera del lenguaje natural para que nos pueda explicar. Entonces, esa es la ventaja que tiene al integrarse, pues el sistema de observabilidad con el MSP, que nos permite bajar el nivel técnico para poder llegar a entender qué es lo que está pasando y cómo está funcionando todo internamente. ¿Qué es lo chévere de esto? Que no únicamente me sirve a través de Cloud, sino por ejemplo yo puedo entregar el MSP con algún editor, como puede ser Cursor. Ahí como vemos este es Cursor. Y este también es pues, la misma pregunta en ese caso. Aquí le estoy preguntando que cómo están los estados de memoria. Y aquí él me dice cuáles son los que están conectados en este momento y qué máquinas tenemos, cómo está la actividad de cada una de las máquinas que está corriendo en este momento, cuáles son las descripciones, cómo está cada uno de ellos y qué es lo que tenemos. ¿Cómo comprobamos que eso es cierto? Porque aquí en la aplicación podemos ver que hay, que tenemos dos máquinas corriendo, ¿sí? En este caso específicamente. Una es un Asus que está aquí y la otra es el contenedor que está en ese caso. Entonces tenemos como toda la integración completa donde él está haciendo todo. Aquí ya está terminando de entender y este es lo que está explicando, que dice que está saludable, que no tiene issues abiertos, que la memoria que está siendo usada por cada uno de los equipos, cuáles son críticos. Por ejemplo, en el Asus me dice, vea, pasa esto. En memoria media, ¿se acuerda que les dije que tenemos una capacidad limitada? Pues aquí ya no le está reportando, le dice, vea, hay un problema aquí con esto. Conclusión, ambas máquinas están operativas y saludables en este momento. El host Linux muestra una presión de memoria recurrente que requiere atención, mientras que mi Machine presenta una carga viable pero manejable. Se recomienda investigar y optimizar el uso de memoria en Asus para futuros problemas. Si quisiéramos, aquí le podemos seguir haciendo preguntas, recomendaciones y demás, y pues él nos va colaborando, pero pues en este caso, por temas de tiempo, ya vamos terminando aquí. Va a entrar la parte de preguntas. Es como donde termina el demo y se muestra la integración completa, que es la que vimos en la imagen del inicio, ¿no? Estos son los saldos de observabilidad, y aquí lo que acabamos de ver es el tema de la IA integral MCP. Entonces, como todo el ecosistema funciona en pro de un solo servicio, ¿no? De ver cómo están mis aplicaciones web en tu en, cómo tengo mi infraestructura completamente y cómo funciona todo mi core de trabajo y cómo todas las herramientas se empiezan a integrar directamente para darnos pues una mayor funcionalidad dentro del sistema.